Hola, super amigo. Incluso el héroe del vecindario necesita descansar. Acomódate, escucha esta historia suave y deja que el fuego te lleve al sueño. Las campanas resonaban en Nueva York, pero su sonido estaba distorsionado, como si el tiempo mismo se quebrara. En lo alto del Museo de Historia, un antiguo reloj astral comenzó a girar en sentido inverso, liberando ondas que rasgaban la realidad. De pronto, las calles de Manhattan se llenaron de figuras imposibles: caballeros medievales marchando junto a soldados futuristas, pirámides emergiendo entre rascacielos y bestias mitológicas corriendo por avenidas modernas. Entre el caos apareció Stephen Extraño, el hechicero supremo. Su capa levitaba con solemnidad mientras observaba las fracturas temporales abrirse como heridas en el cielo de Nueva York. Con un gesto de sus manos, invocó círculos de energía para contener la distorsión, pero comprendió de inmediato que aquello no era un accidente. Alguien estaba manipulando el flujo del tiempo con un propósito oscuro. El aire se quebró con una voz profunda, proveniente de las grietas temporales. El reloj nunca debió detenerse. Ahora todo lo que fue y todo lo que será se fundirá en uno. Stephen frunció el ceño. Si el pasado y el futuro colisionan aquí, Nueva York dejará de existir, y con ella el mundo entero. La ciudad se convertía en un tablero imposible, donde gladiadores luchaban contra drones y templos antiguos se alzaban sobre avenidas modernas. El caos era absoluto. El hechicero supremo sabía que debía descubrir quién estaba detrás de la inversión del reloj astral, pero también sabía que cada segundo perdido podía significar el fin de la realidad tal como la conocemos. Así comenzaba la batalla en Nueva York contra el guardián del tiempo. Las grietas temporales se multiplicaban sobre Nueva York, abriendo portales que dejaban escapar ejércitos de épocas distintas. En Times Square, samuráis del Japón feudal se enfrentaban a drones de guerra del futuro. En Central Park, dinosaurios rugían mientras caballeros medievales levantaban sus espadas. La ciudad se había convertido en un campo de batalla imposible. Stephen Extraño avanzaba entre el caos, su capa roja ondeando como un estandarte de resistencia. Con cada gesto de sus manos, círculos de energía intentaban cerrar las fracturas, pero el reloj astral seguía girando en sentido inverso, liberando más y más distorsiones. De pronto, una figura emergió del corazón de la grieta principal, un ser encapuchado, con ojos que brillaban como arenas de relojes infinitos. Su voz resonó como un eco en todas las épocas a la vez. Soy el guardián del tiempo. Mi prisión fue injusta, y ahora el mundo conocerá la verdad. El pasado y el futuro no deben estar separados. Stephen apretó los dientes. Si logra unir todas las eras, la realidad se colapsará. No habrá presente, no habrá humanidad. El guardián levantó su mano y las calles se llenaron de columnas de arena que giraban como relojes gigantes, atrapando a los inocentes en ciclos interminables. Personas quedaban congeladas en bucles, un niño repitiendo el mismo grito, un anciano cayendo una y otra vez, soldados disparando eternamente sin avanzar. El hechicero supremo dio un paso al frente, su voz firme. Tu prisión no fue injusta, fue necesaria, y yo no permitiré que destruyas esta ciudad. La batalla estaba a punto de comenzar, y Nueva York se convertiría en el epicentro de una guerra entre el tiempo y la voluntad de un solo hombre. Las grietas temporales se expandían sobre Nueva York
y cada segundo la ciudad se convertía en un mosaico imposible. Gladiadores luchando en Broadway, naves futuristas sobrevolando Central Park, templos antiguos emergiendo en medio de rascacielos. El caos era absoluto. En medio de esa tormenta de eras, apareció Doctor Extraño, su capa levitante ondeando como un estandarte de resistencia. Con círculos de energía intentaba cerrar las fracturas, pero el reloj astral seguía girando en sentido inverso, liberando más distorsiones. Del corazón de la grieta principal emergió el enemigo, el guardián del tiempo, un ser encapuchado cuyos ojos brillaban como arenas infinitas. Su voz resonó en todas las épocas a la vez. Mi prisión fue un sello injusto. Ahora el pasado y el futuro se unirán y el presente dejará de existir. Doctor Extraño apretó los dientes. Si logra colapsar las eras, Nueva York será el epicentro de la destrucción y después el mundo entero. El guardián levantó sus manos y columnas de arena giraron como relojes gigantes, atrapando a los inocentes en bucles interminables. Un niño repitiendo el mismo grito, un anciano cayendo una y otra vez, soldados disparando eternamente sin avanzar. El hechicero supremo dio un paso al frente, su voz firme. Tu prisión no fue injusta, fue necesaria, y yo no permitiré que destruyas esta ciudad. Las calles se estremecieron, el guardián del tiempo extendió su poder y el cielo de Nueva York se quebró en 1000 fragmentos, mostrando simultáneamente amaneceres, atardeceres y noches de diferentes siglos. El hechicero supremo levantó el ojo de Agamotto, consciente de que aquella batalla no sería solo contra un enemigo, sino contra el propio tejido del tiempo. La confrontación estaba a punto de comenzar y el destino de todas las eras dependía de un solo hechicero. El cielo de Nueva York se quebraba en 1000 fragmentos, mostrando amaneceres, atardeceres y noches de diferentes siglos al mismo tiempo. La ciudad estaba atrapada en un torbellino de eras y cada esquina era un choque imposible. Gladiadores luchando contra soldados futuristas, templos antiguos emergiendo sobre avenidas modernas y bestias mitológicas corriendo entre taxis y trenes. Doctor Extraño se mantenía firme en medio del caos, el ojo de Agamotto brillando en su pecho. Con cada gesto intentaba cerrar las fracturas, pero el poder del guardián del tiempo era demasiado vasto. El enemigo levantó sus manos y las arenas del reloj astral se expandieron como tormentas, atrapando a los inocentes en ciclos eternos. Personas quedaban congeladas en bucles, un niño repitiendo el mismo grito, un anciano cayendo una y otra vez, soldados disparando eternamente sin avanzar. Doctor Extraño alzó la voz, su tono cargado de determinación. No permitiré que conviertas esta ciudad en tu prisión de eras. El guardián respondió con un rugido que resonó en todas las épocas a la vez. No entiendes, hechicero. Mi prisión era un sello, y lo que mantenía encerrado está despertando. De pronto, las grietas se abrieron aún más y una sombra gigantesca comenzó a emerger desde el corazón del reloj astral. No era solo el guardián, algo mucho peor estaba liberándose. Una fuerza primordial que parecía devorar la luz misma. Doctor Extraño apretó los dientes. Esto no es solo una batalla contra él, es contra lo que estaba sellado. Si no lo detengo ahora, el tiempo entero se desmoronará. La capa levitante se agitó como un estandarte y el hechicero supremo se lanzó hacia la grieta,
dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para salvar Nueva York y la realidad misma. El verdadero enemigo estaba a punto de revelarse. Las sombras que emergían del reloj astral comenzaron a tomar forma, y Nueva York se estremeció como si estuviera atrapada en un terremoto eterno. Torres enteras se doblaban, las calles se fragmentaban en capas de siglos distintos, y el cielo se llenaba de constelaciones que no pertenecían a la misma era. Doctor Extraño se mantuvo firme, el ojo de Agamotto brillando con una intensidad que parecía desafiar la oscuridad. El guardián del tiempo extendió sus brazos, y detrás de él, la verdadera amenaza se reveló. Una entidad colosal, formada por fragmentos de pasado y futuro, un ser que parecía hecho de todas las eras a la vez. Su rostro cambiaba constantemente: faraón, emperador, guerrero, máquina, sombra. Esto es lo que mantenía encerrado, tronó el guardián, el devastador de eras. Su hambre no conoce límites. Doctor Extraño apretó los dientes. Si esta criatura se libera por completo, no solo Nueva York desaparecerá, el tiempo entero será devorado. Con un gesto rápido, trazó un círculo de fuego místico y abrió un portal hacia la dimensión espejo, intentando arrastrar al monstruo allí. Pero la entidad resistió, sus múltiples voces resonando como un coro infinito. No hay prisión que pueda contenerme. Soy el principio y el fin. Las calles se llenaron de caos, dinosaurios corriendo junto a tanques modernos, templos antiguos colapsando sobre estaciones de metro y ciudadanos atrapados en bucles temporales. La ciudad estaba al borde del colapso absoluto. Doctor Extraño levantó el ojo de Agamotto, consciente de que debía usarlo más allá de sus límites. El artefacto comenzó a girar, liberando destellos de luz que intentaban estabilizar las líneas temporales. Su cuerpo temblaba bajo la presión, pero su voz se mantuvo firme. No permitiré que devoren esta ciudad. No permitiré que destruyan la humanidad. La batalla final contra el devastador de eras estaba a punto de comenzar, y el destino del tiempo entero dependía de un solo hechicero. El rugido del devastador de eras sacudió los cimientos de Nueva York. Los rascacielos se doblaban como si fueran de cristal y las calles se convertían en un tablero imposible donde el pasado y el futuro chocaban sin control. Dinosaurios corrían junto a tanques modernos, templos antiguos se alzaban sobre estaciones de metro y el cielo mostraba constelaciones de 1000 épocas distintas. Doctor Extraño se mantuvo firme, el ojo de Agamotto brillando con una intensidad cegadora. Sabía que estaba forzando el artefacto más allá de sus límites, pero no había alternativa. Si no estabilizo las líneas temporales ahora, todo se desmoronará. El guardián del tiempo, debilitado pero aún desafiante, gritó: «No entiendes. Si lo destruyes, el tiempo quedará vacío. El presente no sobrevivirá». Extraño respondió con voz firme, mientras trazaba símbolos místicos en el aire. «Prefiero un presente frágil que un mundo devorado por la eternidad». El devastador de eras avanzó, su cuerpo cambiando de forma constantemente. Emperador, máquina, sombra, bestia. Cada paso hacía que las eras se colapsaran más rápido. El hechicero supremo abrió un portal hacia la dimensión espejo, intentando arrastrar a la criatura allí, pero la entidad resistió, extendiendo sus múltiples voces como un coro infinito. Soy el principio y el fin. No hay prisión que pueda contenerme. La capa levitante se agitó como un estandarte, y Doctor Extraño se lanzó directamente hacia el corazón de la criatura, usando el ojo de Agamotto para liberar un destello de energía pura. El tiempo mismo se detuvo por un instante.
las calles congeladas, los gritos suspendidos, los cielos inmóviles. En ese silencio absoluto, Extraño pronunció las palabras que sellarían el destino. Que el tiempo recuerde lo que debe ser y olvide lo que nunca debió existir. El ojo liberó una explosión de luz dorada que envolvió al devastador de eras y al guardián del tiempo. Las grietas comenzaron a cerrarse, las eras se separaron de nuevo y Nueva York volvió lentamente a su presente. Doctor Extraño cayó de rodillas, exhausto, mientras el reloj astral se detenía en silencio. La ciudad estaba herida, pero viva. El peligro había sido contenido, al menos por ahora. El tiempo había sido salvado, pero Extraño sabía que cada victoria contra lo eterno era solo un respiro antes de la próxima batalla. El silencio tras la explosión del ojo de Agamotto parecía eterno. Las grietas temporales se habían cerrado y Nueva York volvía lentamente a su presente. Los dinosaurios desaparecían, los templos se desmoronaban en polvo, los drones se desvanecían como humo. La ciudad estaba herida, pero viva. Doctor Extraño se levantó con dificultad, su cuerpo exhausto por haber forzado el artefacto más allá de sus límites. El guardián del tiempo y el devastador de eras habían sido arrastrados a un vacío desconocido, sellados en un rincón del multiverso donde ni siquiera la magia podía alcanzarlos. Sin embargo, Extraño sabía que aquello no era una victoria definitiva. El tiempo nunca se destruye, solo se transforma, y lo que hoy fue sellado, mañana podría regresar. La capa levitante lo sostuvo mientras observaba la ciudad desde lo alto de un rascacielos. Los neoyorquinos comenzaban a salir de los refugios, confundidos, algunos aún atrapados en la repetición de recuerdos que poco a poco se deshacían. El hechicero respiró hondo, consciente de que había salvado el presente, pero a un costo enorme. El ojo de Agamotto estaba debilitado y el reloj astral había quedado marcado con runas que no reconocía. En ese instante, una voz resonó en su mente, suave pero inquietante. El tiempo siempre cobra su precio, Stephen. Extraño cerró los ojos. Sabía que aquella batalla había sido apenas un preludio. El devastador de eras no era un enemigo cualquiera, era una fuerza primordial, y su hambre por devorar realidades no podía ser contenida para siempre. Con un último vistazo a Nueva York, el hechicero supremo murmuró: «Mientras exista un presente, yo estaré aquí para protegerlo». El guardián del tiempo había caído, pero la amenaza de lo eterno seguía latente. La historia del tiempo aún no había terminado. El aire de Nueva York estaba cargado de un silencio extraño, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Los neoyorquinos comenzaban a salir de los refugios, confundidos, algunos aún atrapados en ecos de recuerdos que se deshacían lentamente. El reloj astral, ahora inmóvil, brillaba con runas desconocidas, cicatrices de la batalla que acababa de terminar. Doctor Extraño se mantenía en lo alto de un rascacielos, observando el horizonte. El ojo de Agamotto, debilitado, apenas emitía un resplandor tenue. Sabía que había forzado el artefacto más allá de sus límites y que el precio de esa decisión aún estaba por revelarse. De pronto, una vibración recorrió el aire. No era el devastador de eras ni el guardián del tiempo, sino algo más sutil. Una resonancia que provenía de las líneas temporales mismas. Extraño cerró los ojos y comprendió que el sello había dejado una grieta invisible, una herida en el tejido del tiempo. He salvado el presente, pero el futuro ya está contaminado. La voz del guardián del tiempo resonó en su memoria, como un eco persistente. El tiempo siempre cobra su precio. Extraño apretó los puños. Sabía que la batalla no había terminado
que lo que había enfrentado era apenas un preludio. El devastador de Eras estaba sellado, sí, pero su esencia seguía latente, buscando una salida. La capa levitante se agitó suavemente, como si compartiera su inquietud. El hechicero supremo dio un último vistazo a la ciudad, respiró hondo y murmuró: Nueva York está a salvo, por ahora, pero el tiempo nunca descansa. Así, Doctor Extraño se retiró hacia el Sanctum Sanctorum, consciente de que la próxima amenaza ya estaba gestándose en las sombras del futuro. El Sanctum Sanctorum estaba en silencio, pero el aire vibraba con una tensión invisible. Doctor Extraño había regresado tras la batalla en Nueva York, su cuerpo exhausto y el ojo de Agamotto debilitado. Sin embargo, la calma era apenas una ilusión. Mientras meditaba frente a las llamas verdes de la chimenea mística, una grieta diminuta apareció en el aire, apenas perceptible. No era una fractura común, era un eco del devastador de Eras, una señal de que su esencia seguía buscando salida. De pronto, los objetos del Sanctum comenzaron a reaccionar. El espejo de los infinito reflejaba escenas de futuros alternativos. La piedra de los vientos emitía un zumbido inquietante y los grimorios antiguos se abrían solos, mostrando advertencias escritas siglos atrás. Una frase se repetía en todos los textos: el devastador no puede ser destruido, solo puede ser reemplazado. Extraño frunció el ceño. ¿Reemplazado por qué? ¿Por quién? La idea era aterradora. Si la entidad era un principio y un fin, alguien tendría que ocupar su lugar para mantener el equilibrio. La capa levitante se agitó suavemente, como si compartiera su inquietud. El hechicero supremo comprendió que su victoria en Nueva York había sido apenas un respiro. El verdadero desafío estaba por comenzar: descubrir el precio que el tiempo exigiría para mantenerse estable. El guardián del tiempo había caído, el devastador de Eras estaba sellado, pero el reloj astral seguía marcando un destino que aún no había sido revelado. El Sanctum Sanctorum vibraba como si guardara un secreto que no quería revelar. Las runas que habían quedado grabadas en el reloj astral brillaban débilmente, proyectando sombras que se movían solas por las paredes. El Doctor Extraño se acercó con cautela, consciente de que aquel artefacto no estaba simplemente dañado, estaba marcado. El ojo de Agamotto, debilitado, emitía un resplandor tenue, como si se resistiera a abrirse. Extraño lo sostuvo entre sus manos y percibió algo inquietante. El flujo del tiempo estaba estable en el presente, pero en el futuro había una anomalía, un vacío que se expandía lentamente. El devastador de Eras fue sellado, pero su esencia aún respira, y ese vacío es la prueba. De pronto, el Sanctum se llenó de ecos de voces antiguas. No eran enemigos, sino advertencias de los hechiceros supremos que lo precedieron. Sus palabras se entrelazaban como un coro. El tiempo exige equilibrio. Si un guardián cae, otro debe ocupar su lugar. Extraño frunció el ceño. ¿Acaso el destino insinuaba que alguien debía convertirse en el nuevo guardián del tiempo? ¿Sería él mismo condenado a vigilar eternamente las eras? La capa levitante se agitó como si respondiera a su duda. El hechicero comprendió que la batalla en Nueva York había sido apenas el inicio. El verdadero desafío sería decidir quién o qué ocuparía el vacío dejado por el devastador. Mientras las llamas verdes de la chimenea se apagaban lentamente, el Doctor Extraño murmuró: el presente está a salvo, pero el futuro ya está reclamando su precio. El destino del tiempo aún no estaba escrito.
Y la próxima elección podría costarle más que la vida, podría costarle la eternidad. El reloj astral permanecía inmóvil en el Sanctum Sanctorum, pero su silencio era inquietante. Las runas inscritas tras la batalla seguían brillando con un resplandor tenue, como si guardaran un mensaje oculto. Doctor Extraño se acercó, consciente de que aquel artefacto no estaba simplemente sellado, había quedado marcado por la esencia del devastador de Eras. El hechicero extendió la mano y percibió un pulso irregular, un latido que no pertenecía al presente. Era como si el futuro estuviera reclamando espacio dentro de la realidad actual. El ojo de Agamotto respondió con un destello débil, revelando visiones fragmentadas, ciudades desmoronándose, civilizaciones mezcladas y un vacío que se expandía lentamente en el horizonte temporal. Extraño comprendió que la amenaza no había terminado. El guardián del tiempo había sido derrotado, pero su advertencia era cierta. El equilibrio exigía un reemplazo. El devastador no podía ser destruido, solo contenido, y esa contención estaba debilitándose. Mientras meditaba sobre la magnitud del problema, una grieta diminuta se abrió en el aire del Sanctum. No era visible para los ojos comunes, pero su energía era inconfundible. Un eco del poder que había intentado devorar Nueva York. La capa levitante se agitó, como si presintiera el peligro. Extraño cerró los ojos y murmuró: «El tiempo no se rinde, siempre busca cobrar su precio». La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. El futuro estaba herido, y el hechicero supremo sabía que pronto tendría que enfrentarse a una decisión imposible. ¿Quién ocuparía el lugar del devastador de Eras? El Sanctum Sanctorum estaba envuelto en un silencio denso, como si las paredes mismas escucharan. El reloj astral permanecía inmóvil, pero las runas inscritas tras la batalla seguían brillando con un resplandor inquietante. Doctor Extraño se acercó, percibiendo un pulso irregular. No era el presente, sino un eco del futuro reclamando espacio en la realidad. El ojo de Agamotto respondió con un destello débil, mostrando visiones fragmentadas, ciudades desmoronándose, civilizaciones mezcladas y un vacío que se expandía lentamente en el horizonte temporal. Extraño comprendió que el sello no había sido definitivo. El devastador de Eras estaba contenido, pero su esencia seguía buscando salida. De pronto, un sonido metálico resonó en la sala. El reloj astral comenzó a girar lentamente, no hacia atrás como antes, sino en círculos erráticos, como si estuviera indeciso. Las runas se reacomodaron, formando un símbolo desconocido. Extraño frunció el ceño. Era un lenguaje que ni siquiera los grimorios más antiguos habían registrado. La capa levitante se agitó, presintiendo peligro. El hechicero murmuró: «El tiempo no se rinde, siempre busca cobrar su precio». En ese instante, una grieta diminuta se abrió en el aire, proyectando una figura espectral. No era el guardián del tiempo ni el devastador, era alguien nuevo, un emisario del vacío. Su voz era fría, sin emoción. El equilibrio exige un reemplazo. El devastador no puede ser destruido. Alguien debe ocupar su lugar. Extraño sintió un escalofrío. El mensaje era claro. El tiempo estaba reclamando un nuevo guardián, y la elección no sería voluntaria. La guerra contra el tiempo había cambiado de forma. Ya no se trataba de derrotar a un enemigo, sino de decidir quién se sacrificaría para mantener el equilibrio eterno. El eco de la voz espectral aún resonaba en el Sanctum Sanctorum. Alguien debe ocupar su lugar. El Doctor Extraño permanecía inmóvil,
con la mirada fija en el reloj astral. El símbolo desconocido seguía brillando, proyectando sombras que se movían como engranajes invisibles. El hechicero sabía que no podía ignorar la advertencia. El tiempo exigía equilibrio, y la ausencia del devastador de eras había dejado un vacío que comenzaba a expandirse. Cada segundo, esa grieta invisible se hacía más fuerte, como un latido que no pertenecía al presente. Extraño abrió un grimorio antiguo buscando respuestas. Las páginas se desplegaron solas, revelando un pasaje escrito por un hechicero supremo de siglos atrás. El guardián no es elegido, es reclamado. El tiempo decide quién será su prisionero eterno. El aire se volvió pesado. La capa levitante se agitó nerviosa, como si presintiera que la elección estaba cerca. Extraño cerró el libro y murmuró: «Si el tiempo busca un reemplazo, ¿será yo?». De pronto, el reloj astral emitió un destello cegador. En la luz, Extraño vio visiones fugaces. Él mismo atrapado en un ciclo infinito, condenado a vigilar las eras. Otros héroes, figuras conocidas siendo arrastradas hacia el vacío. Y finalmente, Nueva York desmoronándose si nadie ocupaba el lugar del devastador. El hechicero apretó los puños. «No puedo permitir que otro cargue con este destino, pero si acepto, ¿qué quedará de mí?». El tiempo había salvado la ciudad, pero ahora reclamaba un sacrificio. La verdadera batalla no sería contra un enemigo, sino contra la decisión imposible de convertirse en el nuevo guardián del tiempo. El símbolo desconocido brillaba con más fuerza en el reloj astral, proyectando sombras que se movían como engranajes invisibles por las paredes del Sanctum Sanctorum. Doctor Extraño se mantenía en silencio, observando cómo las runas parecían reacomodarse solas, como si el artefacto estuviera escribiendo un destino que aún no había sido revelado. De pronto, el aire se quebró con un murmullo profundo. No era una voz única, sino un coro de ecos que provenían de diferentes épocas. Cada palabra resonaba en múltiples tonos, como si el tiempo mismo hablara. El vacío no puede permanecer. El equilibrio exige un guardián. Extraño apretó los puños. El devastador de eras fue contenido, pero no destruido. El tiempo busca reemplazo y no aceptará un no como respuesta. El ojo de Agamotto vibró en su pecho, mostrando visiones fugaces de héroes y villanos de distintas eras siendo arrastrados a la grieta, figuras que se desvanecían en ciclos infinitos y finalmente él mismo atrapado en un bucle eterno, condenado a vigilar las eras sin fin. La capa levitante se agitó, como si intentara apartarlo de esa visión, pero Extraño sabía que no podía huir. El reloj astral estaba reclamando algo, y cada segundo que pasaba, la grieta invisible se expandía más. Con voz firme rompió el silencio. Si el tiempo exige un guardián, entonces debo decidir si seré yo o si encontraré otra forma de mantener el equilibrio. La elección se acercaba. No era una batalla de poder, sino de sacrificio. El destino del tiempo estaba a punto de reclamar su precio definitivo. Las sombras que emergían del reloj astral comenzaron a tomar forma, y Nueva York se estremeció como si estuviera atrapada en un terremoto eterno. Torres enteras se doblaban, las calles se fragmentaban en capas de siglos distintos, y el cielo se llenaba de constelaciones que no pertenecían a la misma era. Doctor Extraño se mantuvo firme, el ojo de Agamotto brillando con una intensidad que parecía desafiar la oscuridad. El guardián del tiempo extendió sus brazos y detrás de él la verdadera amenaza se reveló.
una entidad colosal, formada por fragmentos de pasado y futuro, un ser que parecía hecho de todas las eras a la vez. Su rostro cambiaba constantemente: faraón, emperador, guerrero, máquina, sombra. Esto es lo que mantenía encerrado, tronó el guardián, el devastador de eras. Su hambre no conoce límites. Doctor Extraño apretó los dientes. Si esta criatura se libera por completo, no solo Nueva York desaparecerá, el tiempo entero será devorado. Con un gesto rápido, trazó un círculo de fuego místico y abrió un portal hacia la dimensión espejo, intentando arrastrar al monstruo allí. Pero la entidad resistió, sus múltiples voces resonando como un coro infinito. No hay prisión que pueda contenerme. Soy el principio y el fin. Las calles se llenaron de caos, dinosaurios corriendo junto a tanques modernos, templos antiguos colapsando sobre estaciones de metro y ciudadanos atrapados en bucles temporales. La ciudad estaba al borde del colapso absoluto. Doctor Extraño levantó el ojo de Agamotto, consciente de que debía usarlo más allá de sus límites. El artefacto comenzó a girar, liberando destellos de luz que intentaban estabilizar las líneas temporales. Su cuerpo temblaba bajo la presión, pero su voz se mantuvo firme. No permitiré que devoren esta ciudad, no permitiré que destruyan la humanidad. La batalla final contra el devastador de eras estaba a punto de comenzar, y el destino del tiempo entero dependía de un solo hechicero. El rugido del devastador de eras sacudió los cimientos de Nueva York. Los rascacielos se doblaban como si fueran de cristal y las calles se convertían en un tablero imposible donde el pasado y el futuro chocaban sin control. Dinosaurios corrían junto a tanques modernos, templos antiguos se alzaban sobre estaciones de metro y el cielo mostraba constelaciones de 1000 épocas distintas. Doctor Extraño se mantuvo firme, el ojo de Agamotto brillando con una intensidad cegadora. Sabía que estaba forzando el artefacto más allá de sus límites, pero no había alternativa. Si no estabilizo las líneas temporales ahora, todo se desmoronará. El guardián del tiempo, debilitado pero aún desafiante, gritó: «No entiendes. Si lo destruyes, el tiempo quedará vacío. El presente no sobrevivirá». Extraño respondió con voz firme, mientras trazaba símbolos místicos en el aire. «Prefiero un presente frágil que un mundo devorado por la eternidad». El devastador de eras avanzó, su cuerpo cambiando de forma constantemente. Emperador, máquina, sombra, bestia. Cada paso hacía que las eras se colapsaran más rápido. El hechicero supremo abrió un portal hacia la dimensión espejo, intentando arrastrar a la criatura allí, pero la entidad resistió, extendiendo sus múltiples voces como un coro infinito. Soy el principio y el fin. No hay prisión que pueda contenerme. La capa levitante se agitó como un estandarte, y Doctor Extraño se lanzó directamente hacia el corazón de la criatura, usando el ojo de Agamotto para liberar un destello de energía pura. El tiempo mismo se detuvo por un instante, las calles congeladas, los gritos suspendidos, los cielos inmóviles. En ese silencio absoluto, Extraño pronunció las palabras que sellarían el destino. Que el tiempo recuerde lo que debe ser y olvide lo que nunca debió existir. El ojo liberó una explosión de luz dorada que envolvió al devastador de eras y al guardián del tiempo. Las grietas comenzaron a cerrarse, las eras se separaron de nuevo y Nueva York volvió lentamente a su presente. Doctor Extraño cayó de rodillas, exhausto, mientras el reloj astral se detenía en silencio. La ciudad estaba herida, pero viva. El peligro había sido contenido, al menos por ahora. El tiempo había sido salvado,
pero Extraño sabía que cada victoria contra lo eterno era solo un respiro antes de la próxima batalla. El símbolo en el reloj astral giraba con una cadencia cada vez más acelerada, como si estuviera marcando una cuenta regresiva invisible. Las runas se entrelazaban formando un patrón nuevo, semejante a un portal que no terminaba de abrirse. El Sanctum Sanctorum vibraba con una energía que parecía provenir de todas las eras a la vez. Doctor Extraño se mantuvo firme, el ojo de Agamotto en sus manos, consciente de que el tiempo estaba reclamando su precio. La figura espectral volvió a manifestarse, más nítida que nunca. Su voz, grave y múltiple, resonó en cada rincón. El vacío no puede permanecer. El guardián debe ser elegido. Extraño cerró los ojos y vio visiones. Él mismo atrapado en un ciclo eterno, otros héroes arrastrados hacia la grieta y finalmente un futuro donde la humanidad desaparecía bajo el peso de un tiempo sin equilibrio. La capa levitante se agitó violentamente, como si intentara apartarlo de esa elección, pero el hechicero sabía que no podía huir. El tiempo no pide permiso, exige, y si no acepto, el mundo entero pagará el precio. Con voz firme, levantó el ojo de Agamotto y declaró: «No seré prisionero del tiempo, seré su protector». El reloj astral brilló con una intensidad cegadora. La grieta invisible comenzó a cerrarse, pero en el último destello apareció una sombra desconocida, observando desde el futuro. No era el devastador, ni el guardián anterior. Era alguien nuevo, una presencia que aguardaba el desenlace de su decisión. El destino estaba sellado. Doctor Extraño había aceptado convertirse en el guardián, pero el tiempo ya había preparado una prueba aún más peligrosa: enfrentar a la sombra que lo esperaba en el futuro. El aire de Nueva York estaba cargado de un silencio extraño, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Los neoyorquinos comenzaban a salir de los refugios, confundidos, algunos aún atrapados en ecos de recuerdos que se deshacían lentamente. El reloj astral, ahora inmóvil, brillaba con runas desconocidas, cicatrices de la batalla que acababa de terminar. Doctor Extraño se mantenía en lo alto de un rascacielos, observando el horizonte. El ojo de Agamotto, debilitado, apenas emitía un resplandor tenue. Sabía que había forzado el artefacto más allá de sus límites y que el precio de esa decisión aún estaba por revelarse. De pronto, una vibración recorrió el aire. No era el devastador de eras ni el guardián del tiempo, sino algo más sutil. Una resonancia que provenía de las líneas temporales mismas. Extraño cerró los ojos y comprendió que el sello había dejado una grieta invisible, una herida en el tejido del tiempo. He salvado el presente, pero el futuro ya está contaminado. La voz del guardián del tiempo resonó en su memoria, como un eco persistente. El tiempo siempre cobra su precio. Extraño apretó los puños. Sabía que la batalla no había terminado, que lo que había enfrentado era apenas un preludio. El devastador de eras estaba sellado, sí, pero su esencia seguía latente, buscando una salida. La capa levitante se agitó suavemente, como si compartiera su inquietud. El hechicero supremo dio un último vistazo a la ciudad, respiró hondo y murmuró: «Nueva York está a salvo, por ahora, pero el tiempo nunca descansa». Así, Doctor Extraño se retiró hacia el Sanctum Sanctorum, consciente de que la próxima amenaza ya estaba gestándose en las sombrades del futuro. El resplandor del reloj astral se apagó de golpe, dejando la sala en penumbras. Un silencio pesado se instaló en el Sanctum Sanctorum, interrumpido apenas por el crujido de la madera antigua. Doctor Extraño permanecía inmóvil,
consciente de que la decisión que había tomado lo había marcado de manera irreversible. Un murmullo distinto comenzó a recorrer el aire. No provenía de espectros ni de visiones, sino del propio tejido de la realidad. Era como un susurro que se filtraba entre las paredes, anunciando que algo nuevo había despertado. Extraño comprendió que el vacío no estaba cerrado del todo, había mutado. Las runas del reloj se reorganizaron en un patrón inesperado, semejante a una espiral que no terminaba nunca. En su centro apareció un destello oscuro, una chispa que no pertenecía ni al pasado ni al futuro. Era un origen desconocido, un punto fuera de toda cronología. La capa levitante se tensó, como si intentara protegerlo. El hechicero levantó el ojo de Agamotto y vio, por un instante, una figura que lo observaba desde ese núcleo. No era sombra ni espectro, sino una presencia que parecía reflejarlo. Un doble, un eco de sí mismo, nacido del tiempo que había intentado reconstruir. Extraño respiró hondo. El guardián no será impuesto, pero el tiempo ha creado su propia respuesta. Y esa respuesta soy yo, multiplicado. El Sanctum Sanctorum vibraba como si guardara un secreto que no quería revelar. Las runas que habían quedado grabadas en el reloj astral brillaban débilmente, proyectando sombras que se movían solas por las paredes. El Doctor Extraño se acercó con cautela, consciente de que aquel artefacto no estaba simplemente dañado, estaba marcado. El ojo de Agamotto, debilitado, emitía un resplandor tenue, como si se resistiera a abrirse. Extraño lo sostuvo entre sus manos y percibió algo inquietante. El flujo del tiempo estaba estable en el presente, pero en el futuro había una anomalía, un vacío que se expandía lentamente. El devastador de Eras fue sellado, pero su esencia aún respira, y ese vacío es la prueba. De pronto, el Sanctum se llenó de ecos de voces antiguas. No eran enemigos, sino advertencias de los hechiceros supremos que lo precedieron. Sus palabras se entrelazaban como un coro. El tiempo exige equilibrio. Si un guardián cae, otro debe ocupar su lugar. Extraño frunció el ceño. ¿Acaso el destino insinuaba que alguien debía convertirse en el nuevo guardián del tiempo? ¿Sería él mismo condenado a vigilar eternamente las eras? La capa levitante se agitó como si respondiera a su duda. El hechicero comprendió que la batalla en Nueva York había sido apenas el inicio. El verdadero desafío sería decidir quién o qué ocuparía el vacío dejado por el devastador. Mientras las llamas verdes de la chimenea se apagaban lentamente, el Doctor Extraño murmuró: «El presente está a salvo, pero el futuro ya está reclamando su precio». El destino del tiempo aún no estaba escrito, y la próxima elección podría costarle más que la vida, podría costarle la eternidad. En mi opinión, yo creo que la trama ha sido muy poderosa al mostrar cómo el tiempo mismo se convierte en un enemigo. Me gustó mucho la idea de que Doctor Extraño no lucha contra un villano tradicional, sino contra la inevitabilidad del destino. Yo pienso que el guardián del tiempo tenía una motivación comprensible. No buscaba destruir por maldad, sino reclamar lo que consideraba suyo. Sin embargo, desaprobé su arrogancia al imponer sufrimiento a inocentes para justificar su causa. Presiento que el devastador de Eras es más un símbolo que un personaje, y eso me parece brillante, porque representa la voracidad del tiempo. Aunque confieso que no me agradó la forma en que se insinuó que alguien debía sacrificarse. No estoy de acuerdo con esa lógica de que siempre debe haber un prisionero eterno. Apoyaría plenamente a Doctor Extraño en su decisión de no aceptar la condena pasivamente. Me gustó que él buscara una alternativa
intentando ser arquitecto del tiempo en lugar de guardián. Esa rebeldía me parece coherente con su carácter, un hombre que desafía lo imposible. No concordé con la visión espectral que insistía en la inevitabilidad del sacrificio. Creo que esa postura es demasiado rígida y fatalista. Prefiero la idea de que el tiempo puede ser reconstruido, aunque sea un riesgo enorme. Volviendo al libro, la figura nacida del vacío avanzó un paso dentro del Sanctum Sanctorum y el aire se tornó pesado, como si cada segundo se estirara más de lo debido. Doctor Extraño sostuvo el ojo de Agamotto con firmeza, consciente de que no enfrentaba a un enemigo externo, sino a una versión de sí mismo creada por la fractura temporal. El doble habló con voz grave, cargada de ecos. Tú desafiaste el destino, yo soy la consecuencia. Las runas del reloj astral comenzaron a girar en direcciones opuestas, generando un zumbido que resonaba como un coro de campanas distorsionadas. Extraño comprendió que el enfrentamiento no sería físico, sino espiritual. Una lucha por el derecho a definir el equilibrio del tiempo. El hechicero cerró los ojos y se proyectó hacia la dimensión espejo. Allí, el reflejo lo esperaba, multiplicado en infinitas versiones de sí mismo, cada una con un destino distinto: guardián eterno, prisionero del vacío, destructor de eras. Todas lo observaban en silencio, esperando su decisión. Extraño levantó la voz. No aceptaré que el tiempo me convierta en su esclavo. Si debo pagar un precio, será el que yo elija. El eco replicó con furia. No puedes elegir. El tiempo ya decidió. Las paredes de la dimensión espejo comenzaron a quebrarse, mostrando fragmentos de futuros posibles. En uno, la humanidad sobrevivía, gracias a un guardián. En otro, todo se desmoronaba bajo el caos. En un tercero, el tiempo se reconstruía en un orden nuevo, desconocido. La batalla estaba marcada. No sería un duelo de poder, sino de voluntad. El Doctor Extraño debía demostrar que la libertad podía imponerse incluso sobre la tiranía del tiempo. En la dimensión espejo, el enfrentamiento alcanzaba un punto crítico. Frente a Doctor Extraño, se alzaba su doble nacido del vacío, una versión endurecida por la condena que él había rechazado. Las paredes reflejaban infinitas posibilidades, cada una mostrando futuros distintos, mundos en equilibrio, universos colapsados, realidades reconstruidas. El reflejo avanzó, con los ojos ardiendo en energía temporal. No puedes escapar, yo soy la consecuencia inevitable. Extraño levantó el ojo de Agamotto, que brilló con un fulgor dorado. El artefacto respondió mostrando una alternativa, un camino que no estaba escrito en ninguna runa, un sendero que no pertenecía ni al pasado ni al futuro. Era un espacio en blanco, un destino aún por crear. El hechicero murmuró: «El tiempo no dicta mi voluntad. Yo decido qué camino abrir». La capa levitante se desplegó como un escudo, y el Sanctum proyectado en la dimensión espejo comenzó a fracturarse. Cada fragmento revelaba un eco de sí mismo, uno que aceptaba la condena, otro que destruía el reloj astral, y otro que se convertía en arquitecto de un nuevo orden. El doble extendió la mano, intentando absorberlo en el vacío, pero Extraño, con un gesto firme, trazó un círculo de fuego místico y abrió un portal hacia el espacio en blanco que había visto. La energía del reloj astral se agitó violentamente,
como si resistiera, pero terminó cediendo. La batalla no sería por ocupar el lugar del guardián, sino por crear un destino que nunca había existido. El Doctor Extraño estaba a punto de desafiar la esencia misma del tiempo. El silencio en el Sanctum Sanctorum se quebró cuando la figura nacida del vacío dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con la misma energía que el ojo de Agamotto, y cada movimiento hacía que las runas del reloj astral se agitaran como engranajes descontrolados. El Doctor Extraño lo observó con firmeza. No era un enemigo externo, sino una versión distorsionada de sí mismo, creada por la fractura temporal. «Tú desafiaste al destino», dijo el doble con voz grave. «Yo soy la consecuencia inevitable». El reloj astral respondió al eco, proyectando imágenes de futuros fragmentados, mundos que sobrevivían bajo la vigilancia de un guardián, universos colapsados por el caos y realidades reconstruidas en órdenes desconocidos. Cada visión era un recordatorio de lo que estaba en juego. Extraño levantó el ojo de Agamotto y declaró: «No aceptaré que el tiempo me convierta en esclavo. Si debo pagar un precio, será el que yo elija». La capa levitante se desplegó como un escudo, envolviéndolo en energía protectora. El doble extendió la mano, intentando arrastrarlo hacia el vacío, pero el hechicero trazó un círculo de fuego místico que abrió un sendero nuevo, un espacio en blanco, un destino aún sin escribir. La batalla estaba definida. No sería por ocupar el lugar del guardián, sino por demostrar que la libertad podía imponerse incluso sobre la tiranía del tiempo. El vacío se agitó dentro del Sanctum Sanctorum como un corazón que latía fuera de ritmo. La figura creada por el tiempo avanzó con determinación, sus ojos ardiendo con la misma energía que el ojo de Agamotto. El Doctor Extraño sostuvo el artefacto con firmeza. El reloj astral comenzó a proyectar nuevas imágenes, no futuros fragmentados, sino caminos que aún no existían. Era como si la realidad estuviera esperando que alguien la escribiera. El doble habló con voz cortante: «No puedes inventar un destino. El tiempo ya decidió». Extraño respondió con calma: «El tiempo dicta posibilidades, no certezas. Yo abriré un sendero que nunca fue contemplado». Las runas del reloj se encendieron, formando un círculo incompleto. Extraño trazó un gesto místico y completó el símbolo con su propia energía. El artefacto vibró, liberando una onda dorada que atravesó la sala. La sombra retrocedió, sorprendida. Por primera vez parecía insegura. El hechicero comprendió que no necesitaba destruirla. Debía demostrar que la libertad podía coexistir con el equilibrio. La capa levitante se desplegó como un estandarte y Extraño declaró: «No seré guardián ni prisionero. Seré la prueba de que el tiempo puede reinventarse». El enfrentamiento había cambiado de naturaleza. Ya no era una lucha por sobrevivir, sino por demostrar que incluso la eternidad podía ser desafiada. El aire dentro del Sanctum Sanctorum se volvió denso, como si cada respiración pesara toneladas. El reloj astral emitía destellos intermitentes, incapaz de decidir entre el orden y el caos. Frente a Doctor Extraño, su doble nacido del vacío se erguía con una calma inquietante, como si supiera que el desenlace estaba cerca. El reflejo habló con voz firme: «No puedes sostener un destino que no existe. El tiempo exige estructura, no libertad». Extraño apretó el ojo de Agamotto contra su pecho. La energía dorada se expandió, iluminando símbolos que nunca habían sido vistos. No runas de condena, sino trazos de creación.
Era un lenguaje nuevo, nacido de su desafío. La sombra retrocedió un instante, desconcertada. El hechicero aprovechó y trazó un círculo de fuego místico que se transformó en un puente, no hacia el pasado ni hacia el futuro, sino hacia un espacio virgen, un terreno donde el tiempo aún no había escrito nada. El equilibrio no necesita cadenas, declaró Extraño, necesita posibilidades. El Sanctum vibró como si aprobara sus palabras. Las runas del reloj se apagaron lentamente y la grieta que había amenazado con devorar la realidad comenzó a cerrarse. Sin embargo, el doble no desapareció. Permaneció allí, observándolo con ojos ardientes, como un juez silencioso. La batalla no había terminado. Extraño había abierto un nuevo sendero, pero ahora debía demostrar que era capaz de sostenerlo frente a su propia sombra. El vacío dentro del Sanctum Sanctorum comenzó a vibrar como un tambor invisible, cada pulso resonando en los huesos de Doctor Extraño. Su doble, nacido de la fractura temporal, lo observaba con una calma inquietante, como si ya conociera el desenlace. El reloj astral giraba erráticamente, proyectando destellos que mostraban futuros inconclusos. Extraño comprendió que no estaba frente a una simple sombra, era la representación de todo aquello que había negado, la versión de sí mismo que había aceptado la condena. El reflejo habló con voz firme. Yo soy la certeza, tú eres la duda, el tiempo no tolera incertidumbre. Extraño apretó el ojo de Agamotto, que respondió con un fulgor dorado. En ese instante, las runas se reorganizaron en un patrón nuevo. No cadenas, no prisiones, sino un círculo abierto, incompleto, esperando ser llenado. El tiempo no necesita certezas, replicó Extraño. Necesita esperanza. La capa levitante se desplegó como un estandarte y el Sanctum entero se iluminó con energía mística. El doble retrocedió, desconcertado, mientras el círculo abierto comenzaba a expandirse, creando un espacio donde las posibilidades podían existir sin ser devoradas por el vacío. La batalla había alcanzado su verdadero núcleo, demostrar que la libertad, aunque incierta, podía sostener el equilibrio mejor que la condena eterna. El Sanctum Sanctorum estaba impregnado de un silencio expectante. El reloj astral, debilitado pero aún vibrante, proyectaba destellos que parecían latidos de un corazón cansado. Frente a él, la sombra de Doctor Extraño permanecía erguida, con una calma que ocultaba amenaza. El reflejo habló con voz firme. No puedes sostener un destino que no existe. El tiempo exige estructura, no libertad. Extraño respondió sin titubear. El tiempo no es una prisión, es un río, y yo decidiré hacia dónde fluye. Las runas del reloj se reorganizaron en un patrón nunca visto, un círculo abierto que se expandía como un horizonte infinito. La capa levitante se desplegó, envolviendo al hechicero en una aura dorada. El ojo de Agamotto brilló con intensidad, revelando un espacio virgen, un terreno donde las leyes del tiempo aún no habían sido escritas. La sombra retrocedió, desconcertada. Por primera vez parecía dudar. Extraño comprendió que no debía destruirla, sino demostrar que la esperanza podía sostener el equilibrio mejor que la condena. El desenlace estaba próximo. La última decisión definiría si el tiempo aceptaría la libertad o reclamaría la eternidad de un guardián. El reloj astral emitió un último destello y el Sanctum Sanctorum quedó envuelto en un silencio solemne. La sombra de Doctor Extraño, nacida del vacío, se desvaneció lentamente, como si aceptara que su existencia ya no tenía lugar. El ojo de Agamotto brilló con calma.
no con la intensidad de la batalla, sino con la serenidad de un equilibrio alcanzado. Extraño permaneció de pie, exhausto pero firme. Había rechazado la condena, había desafiado la inevitabilidad y había demostrado que el tiempo podía reinventarse. No como prisión, no como sacrificio, sino como posibilidad. La capa levitante se acomodó sobre sus hombros como si reconociera la victoria. Las runas del reloj se apagaron, dejando un círculo abierto, símbolo de un futuro aún por escribir. El hechicero murmuró en voz baja: «El tiempo no me reclamó, yo lo liberé». Así concluyó la batalla contra el devastador de Eras y contra su propia sombra. Doctor Extraño no se convirtió en guardián ni prisionero, se transformó en arquitecto de un nuevo destino, demostrando que incluso la eternidad puede ser desafiada. Epílogo. El reloj astral permanecía en silencio, como si finalmente hubiera aceptado la decisión tomada. Las runas que antes brillaban con violencia, ahora reposaban apagadas, dejando apenas un resplandor tenue en el Sanctum Sanctorum. El Doctor Extraño caminó lentamente por la sala, consciente de que la batalla había terminado, pero que su elección había dejado una huella imposible de borrar. No había guardián, no había prisionero, había un nuevo sendero, un espacio abierto donde el tiempo podía reinventarse. El ojo de Agamotto descansaba tranquilo sobre su pecho, irradiando una calma desconocida. La capa levitante se acomodó suavemente, como si compartiera el alivio de haber sobrevivido a una guerra que no se libró con puños, sino con voluntad. En lo profundo, Extraño sabía que el vacío no había desaparecido del todo, había sido transformado, convertido en posibilidad. Y esa posibilidad era peligrosa, porque significaba que el tiempo podía ser moldeado y también corrompido. El hechicero murmuró en voz baja: «El equilibrio no es eterno, es una elección que debe renovarse cada día». Fuera del Sanctum, la ciudad seguía su curso, ignorante de la batalla que decidió su destino. Para ellos, el tiempo fluía como siempre. Para Extraño, cada segundo era un recordatorio de que había desafiado lo inevitable. Así concluye la crónica. El devastador de Eras fue contenido, la sombra enfrentada y el tiempo liberado. Pero en el corazón del hechicero supremo quedó una certeza. La verdadera prueba no era vencer al destino, sino sostener la esperanza de que siempre habrá un nuevo camino. En mi opinión, yo creo que la trama fue muy intensa y simbólica, porque no se trató de una lucha contra un enemigo externo, sino contra la propia esencia del tiempo y las decisiones personales de Doctor Extraño. Me gustó mucho que el conflicto se centrara en la libertad frente a la condena, ya que eso le dio un tono filosófico y profundo. Yo pienso que la motivación del devastador de Eras era comprensible, pero no me convenció su insistencia en que debía existir un guardián eterno. No estuve de acuerdo con esa postura rígida porque me parece que reduce el tiempo a una prisión. Presiento que la sombra de Extraño fue un recurso brillante, aunque confieso que no me agradó la manera en que intentaba imponer miedo en lugar de diálogo. Desaprobé ese comportamiento porque lo vi como una manipulación más que como una advertencia legítima. Apoyaría plenamente a Doctor Extraño en su decisión de no aceptar la condena y buscar un camino nuevo. Me gustó que él se mantuviera fiel a su carácter rebelde y creativo, demostrando que incluso frente a lo inevitable, siempre hay espacio para la esperanza. Volviendo al libro... Amigos, ha llegado el momento de despedirnos por hoy. Gracias por acompañarme en esta increíble aventura llena de emoción y aprendizaje.
Si disfrutaron el video, no olviden darle like y suscribirse para seguir descubriendo nuevas hazañas. Que la magia de la noche llene vuestros sueños de paz y esperanza, y que cada estrella os recuerde que siempre hay un nuevo comienzo. Que descanséis y que mañana la amistad y la valentía os guíen en cada paso. Hasta la próxima, queridos. Héroes, buenas noches y dulces sueños.